En este vídeo vamos a ver cómo podemos incluir una tabla con su correspondiente barra de desplazamiento o scroll bar. Esto sería muy útil para ser utilizado en paneles de control o dashboards, en las cuales solamente queremos incluir una pequeña sección de la tabla, ofreciendo la posibilidad de desplazarnos hacia arriba o hacia abajo en los datos. Es decir, sería un caso como el que tenemos aquí en pantalla, en el que tenemos en la parte derecha una serie de datos en los que nos vamos desplazando con la barra de desplazamiento. Y estos datos son realmente los que tenemos aquí en las 4 primeras columnas, que vemos que tiene más de 700 nombres de trabajadores con sus características. Pero claro, si yo lo quiero incluir en un panel de control, solamente me interesa que aparezcan unos cuantos. Sería un caso similar al que tenemos en pantalla. Esto es un panel de control que he encontrado en internet y en el que solamente nos aparecen 7 clientes. Pero sí nos ofrece una barra de desplazamiento para que nos podamos desplazar a lo largo de los diferentes clientes que tiene la empresa. Veremos que es muy sencillo crear una tabla con una barra de desplazamiento. Para ello partimos de los datos en blanco. Aquí tenemos la tabla con 741 trabajadores y sus correspondientes características y queremos que solamente aparezcan aquí 15 trabajadores, pero con su barra de desplazamiento en la parte derecha para que podamos desplazarnos a lo largo de toda la tabla. Lo primero que tenemos que hacer es incluir la barra de desplazamiento o scroll bar. Para incluir la barra de desplazamiento tendría que ir a la pestaña Programador. Si no tuviera activa esta pestaña, me situaría en cualquier lugar en blanco de la cinta de opciones y le doy al botón derecho del ratón. Me aparece la opción Personalizar la cinta de opciones y hago clic sobre esa opción. De esa forma nos abre la ventana para personalizar la cinta de opciones. Aquí me aparece con un check verde todas las pestañas que tengo activas. En el caso de que vosotros no tengáis la pestaña Programador o Desarrollador como se nombra en otras versiones de Excel, pues esto aparecerá en blanco, tendríais que hacer clic para que se active y le dais a aceptar. De esa forma ya os aparecerá esta pestaña de Programador. Ahora, para incluir la barra de desplazamiento, tendría que ir aquí a la opción Insertar y Desplegar. Nos despliega una serie de controles en la parte superior de controles de formulario y otra parte de controles que se llaman controles ActiveX. Nosotros nos vamos a situar en los controles de formulario y tenemos una opción que es la barra de desplazamiento, que es la que tengo aquí. Hago clic y tendría que dibujar el contorno de la barra de desplazamiento. Para ello me sitúo en una esquina de donde yo quiero que esté la barra de desplazamiento, pues sin soltar el botón izquierdo del ratón dibujo el contorno de la barra de desplazamiento. Suelto y aquí tengo la barra de desplazamiento. En la parte interna tenemos un rectángulo que nos marca la posición de los datos dentro de toda la tabla. Y normalmente en la parte superior o inferior suele aparecer una flechita hacia arriba y hacia abajo para que podamos hacer clic sobre esa flechita y se vaya desplazando en la dirección que hayamos indicado. Pero en mi versión de Excel no aparece de esa forma. Sí me aparece cuando hago clic en la parte inferior o superior, como veis, sí aparece esa flecha. Pero no tiene importancia el que no aparezca. Ahora ya tengo que darle una funcionalidad a esta barra de desplazamiento. Esto ya lo vimos en un vídeo anterior, por lo que os dejaré el enlace en la descripción. Para agregarle una funcionalidad a esta barra de desplazamiento tendría que hacer clic con el botón derecho del ratón y me voy aquí a formato de control. Dentro de la ventana formato de control, la pestaña control es la más importante. Aquí tenemos que indicarle el valor actual, el mínimo, el máximo, incremento, cambio de página y vincular con celda. Aquí le vamos a indicar que el valor mínimo sea 1 y lo vamos a vincular, por ejemplo, con la celda N1 para que la podamos ver aquí bien en pantalla. Le damos a aceptar y vemos que nos aparece con el valor mínimo. Si me desplazo hacia abajo, vemos que va incrementando el valor. Y si le doy aquí al espacio que hay por debajo de la barrita más oscura, vemos que se incrementa de 10 en 10. Esto se configura de nuevo aquí en formato de control, nos indica que cada incremento unitario será de 1, podríamos incrementarlo de 2 en 2, pero en este caso nos interesa que sea de 1 en 1. Y el cambio de página significa eso, que cuando yo hago clic en los espacios que hay entre la barrita oscura y los extremos, se aumente o disminuya de 10 en 10. Lo vamos a dejar así y le damos a aceptar.
Ahora ya tendríamos que utilizar una fórmula para que me aparezcan aquí los valores deseados. Y eso lo hacemos con la función desref. También la función desref la vimos en otro vídeo que también dejaré aquí en la descripción, y lo que hace es devolvernos una referencia a un rango que es un número de filas y de columnas desde una celda o un rango de celdas. Es decir, lo que hace esa función es partir de una celda y desplazarse en filas o en columnas el número que le indiquemos. Para que incluya el primer trabajador, vamos a fijarnos primero que aquí me aparezca el 1, es decir, que la barra de desplazamiento esté al comienzo del todo. Y ahora escribo la función desref. Parto de la celda A1 original y ¿cuántas filas quiero que incremente? Pues las que me indique aquí, una fila solamente. Esto además lo vamos a fijar con la tecla F4. En columnas, ¿queremos que se desplace? Pues no, porque estamos hablando del trabajador. Le damos a 0 y ya no nos hacen falta más argumentos. Cerramos el paréntesis y le damos a intro. Vemos que efectivamente me aparece el nombre deseado. Si esto lo desplazo hacia la derecha, me aparecen todos los datos y lo puedo desplazar hacia abajo. Y vemos que me incorpora todos los datos. Si ahora pruebo y me desplazo hacia abajo, vemos que funciona correctamente. Una de las cosas que vamos a hacer es cambiar el formato. Vamos a omitir este error de formato. Y el sueldo le vamos a dar un formato numérico sin decimales con separador de miles. Vamos a aceptar y vemos que funciona correctamente. Ahora ya se va desplazando perfectamente. Ahora ya tenemos la tabla con todos los trabajadores y la barra de desplazamiento. Pero aquí se presenta un problema y es el siguiente. Si yo me desplazo hacia el final, veo que no llega hasta el último de los trabajadores que tengo. ¿Por qué es eso? Porque en este formato de control le indiqué que el valor máximo era 100 y sin embargo hay más de 700 trabajadores. Yo quiero llegar hasta el último trabajador, por lo que compruebo cuántos trabajadores hay. Hay 741. Aquí ha llegado a 742 filas, pero como la primera fila es la del encabezado, hay 741 trabajadores. Así que, ¿qué número tengo que poner para que cuando llegue hasta el final el último sea el 741? Vamos a verlo. Si yo aquí escribo 741 y aquí 740, si arrastro hacia arriba, pues tendría que poner como valor máximo 727. Vamos a hacer la comprobación. Si en formato de control escribo que el valor máximo ya no sea 100 sino 727 y le doy a aceptar, si ahora me desplazo hacia abajo, veo que el último trabajador que aparece se llama Julián Zimmerman, y si voy a la tabla original y me desplazo hasta el final, veo que justamente ese es el último de los trabajadores. Y ahora ya sí tenemos la tabla completa. Borro estos datos que ya no me sirven y para que aquí en N1 no me aparezca este número, pues le daría con el botón derecho, formato de celdas, personalizada y en lugar de estándar, 3 veces punto y coma. De esa forma el número estará ahí, pero no aparece en pantalla, no se puede ver. Con el propósito de poder explicar esto mejor, los datos originales y la tabla con la barra de desplazamiento los tengo en la misma hoja. Lo normal sería que los datos originales estén en una hoja y la tabla con la barra de desplazamiento de scroll bar estuviera en otra hoja, que sería por ejemplo la del dashboard o la del panel de control. Es muy sencillo crear este tipo de tablas y es muy útil para ser utilizado en los informes que os he indicado. Espero que os haya gustado este vídeo y os sea útil para vuestro trabajo. Si os gusta este tipo de vídeos, os animo a suscribiros al canal y darle like al vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.